Em, ok, ahí están viendo la presentación. Sí, 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 te señor. observa. Muy bien, bueno. Entonces, esta tercera web tiene como propósito desarrollar pues la propuesta cuáles son los métodos y las metodologías particularmente de la psicología política. Hablamos entonces de lo que es la teoría del análisis del discurso, análisis de sobre todo digamos cómo se puede evidenciar eh, las teorías, la propuesta del análisis crítico del discurso en las campañas electorales, que me parece interesante mostrarlo, y algunas reflexiones de primera mano. Voy a iniciar con esta em, pequeño Ay, no, solo 5 conectados. test. Pero bien. La clase. Primera vez que veo que Eh, 5 conectados. sí, ¿quién? María, si quiere, bueno, les pido por favor silenciar el micrófono y si quieren, cuando vayan a participar, sí, sí, por favor, encender el micrófono, pues activarlo. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, vamos a hacer un pequeño test, digamos, para iniciar como con esto que es el análisis crítico del discurso. ¿Puedes leerlo, por favor, tú, Claudia? Claro que sí, con mucho gusto. ¿A qué se dedica Marian? A, ama de casa. B, psicóloga. C, docente emprendedora. ¿Cuál de sus respuestas? Um, Podría ser cualquiera. Faltaría para mí un D, todas las anteriores. Pero Pero bueno, si se trata de una percepción, entonces voy a decir, en atención a mi profesión, que es una docente emprendedora. exacto. Mariana es docente y emprendedora. La respuesta es correcta. Podría ser es esposa mamá de Rafa y esposa de Pablo. Por la foto podría ser una ama de casa, ¿no? Pero bueno, digamos que es docente y emprendedora. Listo. ¿Quién más está por ahí? Otra persona. Olga Lucía, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Sí, Eh, señor. ¿Qué, qué hace Luis Miguel? Bueno, a ver, viaja por el mundo, tener un blog de comida. Pues viajar por el mundo sería mi ok. percepción. Oh, En realidad es he perdido. programador de software. ¿Ok? Ah, ok. Muy bien. ¿Quién sigue por ahí? María Paola. La siguiente, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, Buenas tardes. ¿qué profesión tiene Catalina? A, ingeniera ambiental. B, maquilladora. C, organizadora de eventos. Eh, yo creería que la C, organizadora de eventos. Ok. Es ingeniera ambiental. Carolina Arboleda se llama, es ingeniera ambiental. Y bueno, tiene otras cosas. Listo. ¿Quién sigue? Por acá, ¿quién está? Ginette Mora. ¿Me puedes ayudar con la siguiente, Ginette, por favor? Buenas tardes, ¿qué es Buenas tardes. Lina? ¿Quién Activista, es? Ok. bailarina, antropóloga. Ujú. Pues lo que se mira ahí es una bailarina. Mira bien la figura y qué ves.
Mm, ¿quién, quién es Activista, Lina? Ajá. Activista, bailarina o antropóloga. Ah, no. A ver, ya sería, es que estoy entre activista o no, antropóloga. Ok. Sí, ella es, bueno, es bailarina y antropóloga, ¿de acuerdo? Estaba bien en bailarina, profe. Sí, sino que te quise decirlo, que miraras bien la foto porque no sé si te fijaste que tiene una prótesis en Sí, una tenía, pierna. ajá, Ok, sí me fijé en esa partecita. bien. Claudita, otra vez, por favor. Si vas a entrar a una cirugía, ¿a quién elegirías para que te ponga la anestesia? ¿A Rafael o a Kelly? Yo creo que elijo a Rafael. Bueno, aunque Rafael es médico, su especialidad está en los ojos. Y Ujú. si, y entonces quién es la persona realmente que dirías es Kelly. Es Kelly. Ok, Ujú. bien. ¿Quién más sigue? Otra vez Olga Lucía, por favor. A ver si en esta sí doy. ¿Cuál crees que es el trabajo de María Cecilia? Emprendedora, influencer, ingeniera civil. Está complicado. Por la Mm, imagen, lo que te devuelve la imagen. sí, pues sería, no, mm, si tengo en cuenta, no, digamos que influencer, A ver. me parece una modelo. Ella realmente es ingeniera civil, Sí. ¿de acuerdo? Ok. Toca observar más esos contextos. Eh, María Paula, otra vez, por favor. Luis tiene 22 años y le apasiona la tecnología. ¿Puedes adivinar su cargo? A. Estudiante de una tecnología en software. B. Practicante en una compañía local. C. Desarrollador de una empresa internacional. Em, yo creería estudiante de una tecnología de software. A ver. O la Es C. desarrollador, ya es desarrollador de una empresa internacional. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué hace María José? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Inés. Inés Moro, por favor. Sí. Esta, por favor. María José, ¿qué crees que ¿Qué hace hace ella? María José? Tiene su propia marca de ropa, es diseñadora gráfica, es líder de una plataforma de emprendimiento. A ver, pues viéndola, diseñadora gráfica. Ella es líder de una plataforma de emprendimiento. Vale. Muy bien. Entonces, digamos que la propuesta de qué es el análisis crítico del discurso, Perdón, no se está escuchando claro. yo creo que mejor tienes, miramos quién tiene la bien. ¿Ya? Ok, listo. ¿Ahí me escuchan bien? Y mejor. Muy bien. Bueno, entonces el análisis crítico del discurso básicamente es una propuesta y eh, es que, digamos, sí es una disciplina, pero también es una herramienta metodológica, sobre todo es una herramienta metodológica que tiene que ver con entender y descifrar cómo se construye el lenguaje y cómo el lenguaje construye realidades.
Esto es fundamental entenderlo porque actualmente el trabajo que están haciendo gira alrededor de eso, de identificar de qué manera el análisis, los discursos, ¿sí? En esencia, de qué manera los discursos construyen realidades, tienen unos pesos que no solamente tienen la posibilidad de influir tanto para bien o para mal, ¿sí? De acuerdo a la carga ideológica que tenga cada discurso. Entonces, digamos que es digamos, el poder del lenguaje a través de un discurso. Todos los discursos tienen elementos ideológicos y todos los elementos ideológicos tienen pues una carga de poder desde la cual se construye la subjetividad. ¿De acuerdo? Entonces, en lo fundamental es entender cómo un discurso tiene la posibilidad de construir y recrear pues realidades. En la psicología política, pues este análisis del crítico del discurso se usa básicamente como una herramienta, ¿no? Metodológica para intentar develar la construcción pues del discurso en la subjetividad política, ¿m? O en los fenómenos políticos. Es una herramienta de análisis para lograr explicar cómo se construyen los fenómenos sociales y políticos. ¿M? ¿De acuerdo? Eh, entre los autores que pues han trabajado más el tema está Van Dijk, que es uno de los que creo que ahí en los textos lo hemos referenciado. Hay otros también, pero digamos que el Van Dijk es de los más conocidos. Si quieren profundizar un poco en el tema, pues yo les sugiero que revisen estos otros autores: Norman Fairclough, Gunther Chris, Theo Lewin y Ruth Wodak, que son, digamos, que también vienen trabajando alrededor del tema de la propuesta de análisis crítico del discurso. Sí, digamos que es una, es una disciplina que no se ha que no se ha agotado porque digamos que alrededor de esta propuesta o de esta disciplina, pues han surgido hola Carolina, nuevas propuestas de trabajo. Es decir, digamos, cuando inicia la propuesta de análisis crítico del discurso, se intentaba desarrollar, digamos, como alrededor de entender y explicar cómo se construían las realidades eh, desde el lenguaje. Y el lenguaje, digamos, que tiene tres estructuras, opera como una estructura, ¿no? Pero actualmente, digamos, que se han propuesto nuevas análisis, ¿sí? En cómo se puede esta disciplina o metodología potencializar, no solamente en el campo político, sino pues en diferentes escenarios sociales. Aquí hay una entrevista de Van Dijk, no la voy a reproducir, pero si tienen la posibilidad, igual les puedo compartir este link para que lo puedan observar. Es más o menos explica qué es el análisis crítico del discurso. Muy bien, entonces, eh, el análisis crítico del discurso que trabaja básicamente, pues digamos, intenta abordar problemas sociales, no, pero no problemas sociales, sino cómo se construyen esos problemas sociales desde el discurso, ¿vale? Desde los discursos. Aborda, por ejemplo, cómo se construyen las relaciones de poder, ¿sí? O por qué todas las relaciones de poder se plantean desde relaciones discursivas. Sí, es decir, desde donde un discurso o cómo un discurso tiene una capacidad de generar poder sobre las personas y de qué manera pues el discurso constituye la sociedad y la cultura. También hay un fuerte trabajo ideológico alrededor del entender cómo los, mm, todos los discursos, aquí hay una parte que abordan los textos y enunciados, cómo los discursos hacen un trabajo ideológico o el discurso hace un trabajo ideológico. También entender un poco cómo el discurso es histórico,
digamos, no es una emergente en un campo nuevo, sino que se va construyendo en la procesualidad de la historia también. ¿M? Y eso tiene que ver mucho con el reconocimiento de la historia de los pueblos. De qué manera, por ejemplo, reconocer los discursos históricos permite a los pueblos construir cierta identidad y tiene que ver también con la construcción de una propuesta de nación alrededor de eso. Muy bien. El análisis crítico del discurso no se limita a describir las estructuras del texto, sino que busca interpretar su significado, ¿no? En un marco o en un escenario social y político, es decir, intenta comprender de qué manera los discursos o de qué manera los significados van construyendo ciertas subjetividades. Y aquí es súper interesante entender o aprender a usar esta herramienta porque digamos que al momento, por ejemplo, de ustedes cuando realicen entrevistas o realicen, sí, sobre todo entrevistas en profundidad, que tiene que ver con el análisis del discurso, o sea, el análisis de la subjetividad, entender cómo esos elementos ideológicos discursivos van construyendo las subjetividades. El discurso es una forma de acción social. El análisis crítico del discurso considera que el discurso no solo representa la realidad, sino que interviene en ella y la transforma. Muy bien, este es un triángulo que digamos que se plantea de esta manera. Hay una parte que es el discurso, otra que es la cognición y otra que es la sociedad. Entonces, pues por el discurso entendemos que es un texto oral o escrito, ¿listo? Y principalmente, pues allí se analiza toda la parte de la macroestructura del texto, del texto global en el sentido de lo que es un texto oral o escrito en un contexto particular. La cognición es todo lo que representa los modelos mentales y las representaciones cognitivas alrededor del contexto o del discurso que se enuncia. Y la sociedad, de qué manera esos discursos generan relaciones de poder y estructuras, ¿sí? Hay una cosa aquí con Bajic que es importante mencionarlo, y es que este autor, básicamente la propuesta que hace, ¿por qué se habla de análisis crítico y por qué, o sea, qué implica lo crítico? Lo crítico implica identificar en el discurso las estructuras de desigualdad, es decir, de qué manera el discurso reproduce formas de marginación social. ¿Sí? ¿Sí es claro? De qué manera los discursos reproducen estructuras sociales que tienen que ver con la marginalidad social. O sea, por ejemplo, cómo los discursos se construyen alrededor de ciertas lógicas y de ciertos elementos ideológicos para reproducir y reproducir, ¿sí? Sostener la marginación social. ¿M? Esa que tanto le interesa pues a las clases dominantes, porque allí se juega una construcción de lo que tiene que ver, digamos, con la vida, con la sociedad, y en donde digamos, de qué manera las personas se ubican, ¿sí? En determinado escalón de la sociedad y sostienen esas lógicas alrededor, pues, de una producción discursiva. Entonces, aquí, digamos, lo interesante es identificar cómo esta propuesta metodológica permite o avanza hacia la identificación de reproducción de estas estructuras sociales de marginalidad o de marginación social, básicamente. Muy bien. Entonces, ¿qué significa, cuando hablamos de la cognición, qué significa la cognición social y los modelos mentales? Eh, Hay ciertos tipos de representaciones cognitivas. Hay unos modelos de situación o modelos episódicos. Ahí están las representaciones sociales y están las ideologías. Voy a leerlo, voy a permitirlo leer para que haya la claridad, porque a veces se puede entender de forma similar. Cuando hablamos de representaciones mentales, hablamos de eventos concretos, ¿sí?
basados en la experiencia personal de cada persona. ¿De acuerdo? Las representaciones sociales son creencias compartidas por grupos sociales sobre el mundo y las ideologías son sistemas axiomáticos de creencias compartidas por grupos que organizan intereses sociales. ¿De acuerdo? Eso, digamos que esas tres estructuras o esos tres em, momentos o tipos de representaciones cognitivas, es importante tenerlas en cuenta porque de esa manera es como se puede realizar pues un buen análisis del discurso o una buen análisis crítico del discurso, porque a veces, digamos, se puede interpretar las representaciones sociales con las ideologías o los modelos de situación. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? María, Olga, Ginette, Carolina, Carlina, Claudia. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿O las dejamos al final? ¿Las dejamos al final o si quieren ir preguntando está bien también? Bueno, Sí, igual, yo creo, profe, para el final, si ok, hay alguna pregunta, la de acuerdo. hacemos. Ah, Gracias, bueno, profe. bien, de acuerdo, Carlina. Muy bien. Hay un cuadro, Van Dyck eh, propone un cuadro ideológico. Hay un énfasis positivo, digamos que un primer punto es un énfasis positivo del endogrupo y es alrededor de lo que digamos, de lo que se construye los grupos, cómo construyen, digamos, los temas que tienen que ver con los valores, las virtudes, los logros, las competencias. ¿M? Hay un segundo momento que tiene que ver con una supresión negativa del endogrupo y es también minimizar o ignorar o contextualizar los errores o fracasos. Está un tercer momento que tiene que ver con el énfasis negativo. Esto todo se da en la misma lógica de los discursos. Énfasis negativo del hecho grupo que destaca los efectos o las incompetencias del adversario. Aquí están lo que están entre comillas, son los ejemplos para irlo comprendiendo un poco mejor. Y está la supresión positiva del hecho grupo, que es ignorar o invalidar los logros y virtudes del adversario, o sea, entre comillas, lo que dicen que lograron y no fue real. Esto tiene que ver mucho, digamos, como en el campo de lo político, ¿no? Digamos, es sobre todo, digamos, desde este cuadro ideológico se construyen bastantes discursos políticos porque, digamos, se genera a través del discurso. Hay una cuestión acá interesante para tener en cuenta y es de qué manera un político, un sujeto político, o una persona, un sujeto político, un sujeto político, no, un político, ¿sí? Logra construir su discurso y transmitir, ¿sí? Unos elementos ideológicos que permiten objetivar o construir una idea de, para bien o para mal, de las personas como tal. Y esto sí que está muy al lugar en nuestros tiempos, porque, digamos, yo he estado pensando alrededor de esto último que pasó, el mundial, digamos, como un discurso que es un evento deportivo, como el mundial, digamos, de alguna forma genera una cortina de humo, ¿no? Alrededor de un pueblo en donde uno de los que está, ser anfitrión, es un país anfitrión, está atacando a otro pueblo, está generando un genocidio a otro pueblo. Lo hablo directamente del caso palestino, ¿de acuerdo? O sea, de qué manera, por ejemplo, un evento, cuando hablo de evento, no hablo de un evento aislado, sino eso es un discurso, para tenerlo como ejemplo. El mundial es un discurso. El mundial de fútbol se encuadra en un cuadro ideológico y opera como un discurso. Hay unos elementos ideológicos claros de dominación, ¿sí?
Y sobre todo, digamos, a mí lo que interesa es ver cómo, digamos, un escenario como ese reproduce o intenta reproducir, producir, reproducir unos elementos ideológicos bien interesantes, que tienen que ver con la guerra, tienen que ver con la construcción del enemigo del otro, ¿no? Y la deshumanización del otro también. Bien. Bueno, esto, siguiendo con Bajik, estos son los niveles que propone, las estructuras del discurso político que propone y la función que tiene de cada nivel. Ahí se habla de una macroestructura semántica, una superestructura, una microestructura, implicaciones y presuposiciones, actos del habla y la retórica. ¿De acuerdo? Voy a abordarlo de forma general. Aquí lo que interesa es, digamos, frente al nivel, cuál es la función de análisis que genera o que permite esta estructura de este discurso. Entonces, frente a la macroestructura semántica, bueno, antes de explicar esto de la semántica, recuerden que el lenguaje se compone, el lenguaje, ¿por qué hablamos, cuando hablamos de lenguaje, hablamos de una estructura que se compone en tres niveles? La semántica, la gramática y la pragmática, ¿no? Semántica, gramática y pragmática. En este nivel, en donde nosotros estamos, esta estructura del discurso político o el discurso crítico, el análisis crítico del discurso, se ubica en un nivel semántico que tiene que ver con los significados, con el sentido, ¿de acuerdo? Con el significado, con lo que está en la esencia o en la base del discurso como tal. Bueno, entonces, bueno, y con esta ya aclaración desde la semántica, digamos, entender un poco el discurso desde la semántica, eh, el nivel de la macroestructura semántica tiene que ver con lo grande que es el discurso, o sea, el tema global del discurso. Ahí entre comillas están estas em, ejemplos para entender un poco digamos, cuál es el problema central que define el candidato, la seguridad, la desigualdad, la corrupción. ¿Mm? Esto, frente al discurso político y pues, digamos, no podemos, no, sin ir tan lejos, pues podemos cada uno pensar a manera de ejemplo, ¿sí? Pues cuál fue la función analítica del discurso en las pasadas elecciones de nuestro país, ¿de acuerdo? La superestructura, ¿cuál es la función analítica? Pues la organización del texto del discurso sigue una estructura narrativa, argumentativa, expositiva. La microestructura, las proposiciones y oraciones individuales, los tiempos verbales, digamos, qué hace y quién hace todo esto es alrededor del discurso político. Las implicaciones y preposiciones, lo que se da por sentado sin decir, sin mencionarse o aclararse explícitamente. Por ejemplo, vamos a recuperar la seguridad, ¿no? ¿De qué manera y cómo? No, no, cómo los actos del aula, el que promete, amenaza, acusa o justifica. ¿M? La retórica, las figuras como la metáfora, o sea, siempre se usa mucho eso en los discursos políticos. Colombia, lo que más Colombia está enferma o Colombia está, bueno, es lo que, digamos, es el que, el, la, lo que encierra el discurso político. Muy bien, aquí hay una cosa interesante también que es el contexto, porque todo discurso opera en un contexto, ¿de acuerdo? Todo discurso opera en un contexto. ¿Por qué opera en un contexto? Porque no, o sea, todo discurso va en función sí, en función de reproducir un contexto una lógica social, ¿de acuerdo? Entonces, Van Dijk también, digamos, aborda lo que es el concepto del contexto para explicar de qué manera el análisis crítico del discurso tiene que analizar el contexto situacional en donde se reproduce el discurso como tal.
Muy bien. El contexto no es simplemente la situación, sino la representación cognitiva del que habla y tiene dicha situación. Hay unas dimensiones del modelo de contexto, hay una escena que es un espacio temporal, los participantes, quiénes son, ¿sí? Los propósitos, cuál es la intención cuál es la intención comunicativa del hablante, que está atravesado aquí muy del lado del poder y de la ideología, y, y a quién se lo comparte. Todo discurso va dirigido, por ejemplo, un actor político, el discurso no es el mismo cuando se dirige a los jóvenes que cuando se dirige a las madres de cabeza de familia o a los indígenas, ¿sí? ¿De acuerdo? O sea, ¿a quién va dirigido? ¿Hacia quién va dirigido? Bueno, hay un protocolo que propone otra vez Banchik, que es el que más hemos trabajado. Hay un paso uno que es, digamos, este protocolo lo propone, digamos, a manera esto ya aquí ya estamos entrando en la parte metodológica del análisis crítico del discurso. Es decir, cómo se hace un análisis crítico del discurso. ¿De acuerdo? En la parte metodológica, metodológica. Listo. Lo primero que quería explicar es qué es el concepto, cómo se desarrolla el método. Aquí ya vamos entrando en la parte metodológica. Banji propone esta serie de pasos para intentar identificar, pues, en un discurso, ¿sí? Esa parte crítica, ese análisis crítico del discurso. La primera es la selección y el discurso de quién habla, a quién, cuándo y dónde. La macroestructura, que ya le estamos, cuál es el tema central. El análisis, cuál es el cuadro ideológico. em, lo que acabé de explicar sobre las metáforas y la estructura del discurso. Cuáles son las estrategias retóricas, si hay amenazas, acusaciones, justificaciones, o hay victimización. Es que a manera de ejemplo, si quieren, hagamos el análisis a partir de las últimas elecciones en Colombia, que está muy fresquito y creo que lo tenemos muy claro. Alrededor de la construcción de identidades, cuando hablamos de nosotros, o sea que los otros no son, no somos todos, sino hay un nosotros. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son ellos? Cuando hablamos de un contexto, qué presupone el candidato? Digamos, qué audiencia o cuál es el contexto en el cual el discurso se va a reproducir, cuál es la relación con la cognición social. Ahí hay una interesante cuestión que es cómo se pueden activar los modelos mentales, cuáles representaciones están previos en el electorado, porque hay una cosa aquí interesante y es qué emociones. Eso es muy interesante aquí, lo que estoy mencionando, porque todos los discursos tienen una apuesta para mover emociones y eso es fundamental, ¿sí? Sí, eso es fundamental, fundamental, porque es que si se a ver, por ejemplo, yo siento que nuestro pasado proceso electoral se movió alrededor de las emociones, de la emotividad, más no la argumentación. Y en eso, digamos que sí tiene mucho que ver el uso del celular, porque el uso del celular sí logra generar un nivel alto de emotividad. Entonces, por eso las personas entran en cierta ideología desde el fanatismo, porque no logran filtrar con argumentos la propuesta política del otro, ¿sí? Sino lo que hacen es reafirmar una y otra vez, porque eso se mueve alrededor del algoritmo, una y otra vez, la negación del otro como actor político. Entonces, y eso va cargado mucho de una cuestión emocional, por eso es que los discursos, las palabras que se colocan, ¿sí? Tienen mucha fuerza ideológica, tienen mucha fuerza de poder. O sea, eso no está suelto ni está. Es que hoy amanecí y me provocó decir, no sé, cualquier vaina. No, hay una intención de poder muy clara
¿sí? Frente a las palabras que se usan porque tiene ese grado de emocionalidad y de emotividad. Y la interpretación crítica que pues, se relaciona a los poderes y desafía pues estos discursos que, insisto, tiene o sea, al final de cuentas, esta propuesta de análisis crítico del discurso tiene que ver con lograr descifrar las estructuras de poder, las estructuras de poder. Preguntas, por ejemplo, como por qué una misma propuesta política genera esperanza en unas personas y miedo en otras. Tenga, por ejemplo, el miedo, digamos, el miedo, ¿sí? Básicamente los discursos de las propuestas que se alinean con la reproducción del establecimiento, digamos, que son del ala conservadora, tienen que ver se construyen desde el miedo, ¿sí? El miedo y la desesperanza, ¿m? Se fundamentan desde ahí, esas propuestas discursivas. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las propuestas con que se usa para desarrollar pues esta propuesta de análisis de crítico del discurso? Estas que se están aquí, las entrevistas, los grupos focales, las historias de vida. ¿Por qué es una metodología? Porque no solamente pues, se marca en una secuencia, digamos, de operativa, sino que también tiene que ver con, pues es una metodología cualitativa o cuantitativa y tiene que ver, digamos, con la propuesta de explicar bajo un procedimiento metodológico, pues una producción pues investigativa, digamos, un conocimiento social. Bueno, esto creo que ya lo hemos explorado alrededor de esto, digamos que interesante aquí, digamos, entender cómo de qué manera el análisis crítico del discurso puede lograr entender y explicar cómo opera el comportamiento electoral, cómo se construye cómo se construye la propuesta de la conducta de voto, alrededor de qué elementos es que gira finalmente el ganar o no una elección por parte de un candidato u otro. La teoría psicológica cobra sentido cuando se observa en el territorio, ¿sí? Entonces, bueno, esto alrededor de lo que venimos hablando, el contexto sobre todo, el contexto. Un candidato, cualquier candidato, digamos, bueno, esto ya lo abordamos, también lo abordamos. ¿Dónde aparece la teoría psicológica en este análisis crítico del discurso? Digamos, frente a la psicología social, se usa básicamente para comprender cómo se construyen las identidades colectivas, de qué manera la influencia grupal, esto es muy importante, de qué manera la influencia grupal, ¿sí? Determina o permite la construcción o el agenciamiento de estos discursos. De qué manera, por ejemplo, se construye la polarización. Aquí hay una cuestión interesante y es que hasta dónde realmente se agota la comprensión crítica, ¿sí? Y se entra en el escenario de la polarización. Es una cuestión que tiene que ver ahí, digamos, o sea, es un riesgo en el que se cae fácilmente al perder el juicio crítico, el juicio crítico, o sea, el análisis crítico, ¿sí? Porque se entra en ese juego eh, manipulatorio del discurso como tal. ¿M? Entonces, eso para tenerlo en cuenta en los procesos que ustedes hagan, procesos de análisis electorales, como para explicar un poco la conducta de voto. Muy bien, por ejemplo, las campañas, ¿qué movilizan las campañas? ¿Sí? Miedo, esperanza,
indignación, orgullo, rabia. Yo no sé si ustedes han visto varias de las explicaciones que se lograron construir después del resultado del plebiscito. Explicaron de alguna manera que cuando las personas salen a votar por el plebiscito, salen con rabia. ¿M? Entonces, la pregunta es de qué manera estos discursos de rabia lograron construir esta subjetividad y determinar, ¿sí?, una conducta electoral. Y esto es muy interesante porque, digamos, es como la psicología política tiene como mostrar desde una evidencia empírica, ¿sí?, el peso del discurso y la construcción del discurso. ¿M? Entonces, pues eso me parece súper interesante. Que permite el análisis cursos, análisis del discurso, lo que ya hemos mencionado, ¿no? Estos son algunas de las cosas que se toman de los frases que usualmente se usan, digamos, para construir las campañas electorales. Eh, bueno, esto creo que ya lo dijimos. La psicología política es cuáles son los métodos que se usan en campañas, digamos, y cómo la psicología política puede realmente explicar esto. Esto en las redes sociales me parece un punto muy importante de explicar, porque en esto se está fundamentando casi todas las propuestas actuales pues las propuestas electorales, o sea, realmente se perdió el debate público. Sí, se pasó a un segundo escenario en donde realmente toda la propuesta electoral se construye alrededor de em, un algoritmo, o sea, es una vaina eh, pues complicada en el sentido de que esta parte de la construcción política o del argumento político se desvanece, ¿sí? Y lo que queda es, como todas las estrategias, y esto, digamos, de la campaña negra, ¿no? Sí lo han escuchado, de la campaña negra que se usa para construir, pues, un imaginario, ¿no? Un imaginario. Ok, bueno, estos son algunos ejemplos de los discursos. Cómo se construye el voto crítico, ¿no? Aquí es importante, por eso uno de los ejemplos de los trabajos que estamos realizando es de qué manera de qué manera, por ejemplo, la participación política, el trabajo con las organizaciones comunitarias es fundamental porque tiene que ver con la participación política y de qué manera se puede construir un voto crítico, un voto de opinión, ¿no? Es importante, muy importante que ustedes ya en sus proximidad de graduación, pues cuando tengan las posibilidades de trabajar con comunidades, eh, pues con comunidades en general, eh, es necesario que las personas no pierdan lo crítico, ¿sí?, del análisis y del discurso, porque si lo pierden, entran fácilmente en la polarización, en el fanatismo, en la conducta de masa, el sujeto de masa, o sea, la masa como tal. De la masa se argumenta o se alimenta más bien, se alimenta de la pérdida del voto, del sentido crítico por lo menos. Entonces, eso es fundamental que lo puedan trabajar siempre, siempre. Bueno, y esta es una pregunta que hago, que se hace ahí para preguntar a propósito de lo último que pasó, si las personas votan por propuestas, ¿sí? O votan por emociones, símbolos imaginarios, identidades, figuras, ¿no?
Entonces, realmente, ¿por qué por quién votan? ¿Las personas votan a qué? ¿A quién le votan? ¿Listo? Bueno, yo lo dejo por aquí y abrimos el espacio para para el conversatorio. No sé si Claudia quieras agregar algo más y mientras que María, Ginette o Carlina quieran participar. Bueno, muchas gracias. Yo creo que importantísimo que ustedes se animen a discutir, que se atrevan a plantear temas también aquí, percepciones. Pues esta teoría que hoy nos presentó tan sencilla de digerir en las diapositivas y en su propia explicación, nuestro director de curso, el profesor José Herrera, nos permite profundizar en el análisis de lo que precisamente estamos viviendo en el país. Fíjense ustedes que hasta la camiseta de la selección fue usada como ese símbolo que confunde entre la identidad deportiva, ¿cierto? Y la política. Entonces, ¿me pongo o no me pongo la camiseta? ¿Me identifico con ese partido o será que de pronto me van a juzgar por tenerla? Todo eso hace parte también de lo que mencionabas como la política negra, que es bien diferente a tener evidencias de algo para desacreditar al opositor. Más bien es generar falsos testimonios, puede ser de una u otra manera, que van llevando como a esa confusión. Entonces, aquí tenemos un campo más por explorar en la psicología y un campo más para trabajar en la psicología. Imagínense ustedes un teso en psicología política asesorando una campaña, por ejemplo, y teniendo todo este conocimiento, todo lo que hablamos de la cognición. Cognición es el pensamiento, cómo genera esa cognición, cómo genera una emoción y esa emoción cómo inmediatamente lleva a la conducta y a la conducta del voto, ¿no? Y efectivamente por emociones. Entonces, supremamente interesante las lecturas propuestas en el curso para leerlas una y otra vez, no solamente leer, no solamente ojear, ojear con H y ojear sin H, sino para digerir, subrayar, volver a preguntar. Por acá en el chat les dejé el link de la entrevista y obviamente ahí en YouTube encuentran muchas informaciones sobre este autor que nos da cuenta de un escenario bien importante en la psicología política. Bueno, esperemos qué preguntas hacen nuestras estudiantes y qué respuestas hay frente a los dos cuestionamientos que hizo nuestro profe. Hay una pregunta, María pregunta que si podría ser lo que está presentando con el presidente actual. Podría ser con cualquier presidente electo, digamos, o sea, por ejemplo, no, yo pienso que puede ser con cualquier presidente. Sí, hablemos de, inclusive el caso del presidente de los Estados Unidos, de Trump, que, Ujú. o sea, es una propuesta realmente muy armamentista, digamos, de sostener un gobierno desde ahí, y vuelven y lo reeligen, o sea, ya había sido una vez y fue pues, difícil la situación y vuelven y lo reeligen, o sea, ¿a qué le cuál es pues, a qué le votan las personas, a qué eligen, qué es lo que quieren garantizar? O la pregunta es, ¿qué es lo que buscan en un presidente que les garantice? La seguridad, la comida, el trabajo, ¿sí? O por el contrario, la negación del otro, ¿no? O sea, tiene que ver con eso, o sea, digamos, es eso lo que realmente debe cuestionar pues, o cuestiona por lo menos esta propuesta de análisis crítico del discurso. Yo creo que, o lo que les dije al final, Carolina, es cómo actuar desde la emergencia del pensamiento crítico, ¿sí? Inagotable, desde la emergencia de un pensamiento crítico.
En el caso particular de las propuestas, pues sentarse y mirar cada propuesta, o sea, sin entrar en la lógica o en pues en la mediatización de lo que dice o no dice los medios de comunicación, es entrar o sea, no perder el argumento. Y es sostener siempre pues el pensamiento crítico, es desde ahí donde se puede o se debe, digamos, hacer el trabajo y el esfuerzo. Yo creo que Gracias, profe. Sí, siento que para uno situarse en determinado contexto, le toca a uno como sostener sus valores y vivir lo que en el momento le está presentando la situación. Así esté uno vuelto nada, pero sobrellevarlo ante todo con tranquilidad y tratar de concientizarse en la realidad que está viviendo. ujú, sí, 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 eso es también muy relevante, digamos, no entra en la confrontación, creo que en estos momentos no, digamos, no es como necesario, a no ser que haya un argumento político, y bueno, digamos que también tiene que existir eso siempre, la capacidad crítica de las personas, pero desde ahí, desde el pensamiento crítico. Sí, Ujú. y uno pues actuar con el respeto, con la seguridad, con la concientización del bien. Siempre actuar, que no todo es malo, ¿no? Muy bien, Karina, qué bueno escucharte también y gracias por tu aporte, Muchas gracias, profe. con muchísimo gusto. Bien, María, no sé si quieras agregar algo más o Ginette también. No, profe, todo está claro. Ok, bueno, la invitación es también pues sobre todo digamos, pues como el autor de los, digamos, el que más se viene trabajando es, o sea, hay mucha bibliografía alrededor del análisis crítico del discurso. Yo les sugiero que si quieren profundizar, pues como en algunos autores, Van Dijk es el que, digamos, plantea una propuesta, me parece interesante que pueden ustedes desarrollar y lo puedan usar siempre, digamos, en el desarrollo de sus procesos de trabajo, porque siempre en cualquier campo de lo psicológico, pues es que no, digamos, el tener la posibilidad de usar una metodología o lograr explicar, pues como todos estos fenómenos sociales y políticos, tiene que ver con el análisis crítico del discurso, ¿no? Entonces, la invitación es a que revisen muchos más otros materiales, otros textos y los utilicen en su carrera, digamos, en cualquier espacio, no solamente de investigación, no solamente de investigación, en escenarios comunitarios, cuando ustedes vayan a trabajar, hagan entrevistas, esto les va a servir muchísimo también. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues un gusto y les agradezco infinitamente por haber estado acá, habernos acompañado. Em, y bueno, espero que esta breve explicación o de forma pues muy general frente a lo que es el análisis crítico del discurso les genere a ustedes una apertura y una pregunta frente a esta propuesta metodológica. ¿De acuerdo? Un abrazo y buena tarde. Muchísimas gracias por su participación. Un abrazo, feliz tarde. Gracias, profesor. Gracias, profe. Con gusto, mucho gusto.